el timbre. Juliana, buenos días. Buenos días. Oiga, sin yo ver a Juliana, ¿cierto? Porque pues primero ella no tiene la cámara prendida, pero yo sí sé que es ella, sé que es Juliana. Sé que ella no, sé que la voz que emitió, el sonido que emitió, no es Andrea. Porque es que yo cuando conozco a una persona, mi cerebro graba y relaciona la imagen de la persona con el sonido que produce. ¿Ya? Y ese es solamente para Juliana. A eso se refiere el timbre. ¿Sí? Cuando de pronto estábamos por allá en una habitación y ¡pum! Se cayó por allá un vaso de cristal en la cocina. ¿Sí? ¡Ay! Se partió. Yo no sé qué. Imagínense, ya estamos relacionando el sonido del criqueo del vidrio, ya lo tenemos relacionado con una acción que es partir. Entonces, en la naturaleza, cada sonido tiene como una identidad. Eso es lo que se le llama timbre. Si un piano, un violín y una flauta emiten una nota del mismo tono y con igual intensidad, no resulta difícil distinguir qué instrumento produce cada sonido. Esto se debe a que el oído humano se encuentra en la capacidad de percibir la cualidad que le da cada material a la misma nota. Entonces, nosotros bien podemos saber cuándo está sonando una guitarra, un tambor, una flauta, ¿cierto? Porque cada uno de los instrumentos produce un sonido diferente, al igual que las voces de nosotros. Todos los seres humanos tenemos voces diferente. Ah, bueno, es que hay personas que pueden imitar voces. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, esa cualidad que tienen los sonidos producidos por diferentes cuerpos se denomina timbre. Entonces miremos aquí, la flauta. Mire, por ejemplo, la onda que produce una flauta. Bueno, aquí faltó fue unirla. Aquí faltó fue unirla. La imagen quedó cortada. Faltó unirla acá. Faltó unirla acá. Y faltó unirla acá. Entonces miremos la flauta, ¿no? La flauta como que empieza la cresta, pero que mantiene esa cresta, baja al valle y otra vez es repetitiva esa cresta, ¿no? Como que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y ahí sí baja, sube y baja, sube y baja. Esa es la onda que produce el sonido de una flauta. ¿Ya? La voz de una persona, miren, la voz de una persona. Miren que la voz es como una huella digital, otra forma de ver como una huella digital. De pronto estas ondas se hacen más altas para las personas que hablan más duro, ¿sí? De pronto digamos, bueno, vamos a hacer una de color rojo. Esta otra persona, mire cómo habla esta otra persona. Ve, a pesar de ser también voz humana, vemos cómo está cambiando la frecuencia y la amplitud. Pero se mantiene la forma de la voz humana, aunque es diferente, ¿no? Entonces a eso le llamamos el timbre. Bueno, acá está el violín, mira. El violín produce otro tipo de onda. Entonces mire que el timbre se está relacionando como a la forma de la onda. Bueno, y viene ahora otra característica. Entonces ya vimos intensidad, timbre, y viene la tercera característica que es el tono. Entonces la intensidad, recuerden, está relacionada con el volumen del sonido. Mayor intensidad, más volumen, menor intensidad, menos volumen. El timbre es propio para cada una de las fuentes que emita sonido. Está relacionado con la forma de la onda. Y viene el tono. Entonces vamos a ver el tono del sonido. Entonces, para hablar del tono del sonido, yo los invito a escuchar esto. Bueno, ese estuvo mejor. ¿Qué diferencias notan en esos sonidos que estoy emitiendo ahí? Diferente frecuencia. Perfecto. Voy a tratar vamos a dibujar varias onditas acá de sonido. Y entonces voy a volver a colocar esta frecuencia. A ver, ese sonido. ¿Será de una frecuencia grande o pequeña? Pequeña, o sea, regular, sí.
Pequeña con Sí, respecto a la que vamos a escuchar. Entonces, una frecuencia pequeña, recuerden que la longitud de onda entonces es grande. Ahora escuchemos este otro. No lo dejo mucho tiempo porque es muy irritante. Comparado ese con frecuencia este, más alta. eso, la frecuencia es más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que ahora dibujar las ondas con la misma, voy a tratar de igualar con la misma amplitud, pero ya con menor longitud de onda. Es decir, más números de ondas en el tiempo. Eso quiere decir mayor frecuencia. Bueno, y aquí intentémoslo tantito. Uy, no, ya es insoportable. Ya vuelve insoportable. Entonces, ese sonido pues sería como algo más o menos así. Esa sería una frecuencia muy alta, muy alta. Entonces, este es menor frecuencia, este es mayor. Bueno, no le pongamos mayor porque la mayor es la de abajo. Y la última, pongámosle que es de alta frecuencia. Bueno, ¿y por qué dibujé eso? Porque eso tiene mucha relación con lo que se llama el tono del sonido. Entonces, el tono, o también se le conoce en el mundo de la música como la altura, el tono del sonido es la frecuencia de emisión de una onda. Es decir, que es una manera de describir una frecuencia grande, una frecuencia pequeña y una frecuencia mediana. Es la característica del sonido por la cual una persona distingue sonidos graves de sonidos agudos. Entonces, ¿cuáles serán graves? ¿Los de alta frecuencia o los de baja frecuencia? ¿Alta frecuencia? No, baja frecuencia. Eso. Entonces, cuando la frecuencia es menor, vamos a tener sonidos Baja frecuencia. graves, ¿cierto? De baja frecuencia. Son sonidos que son como retumbantes, ¿sí? Como de ultratumba. Y ya estos de alta frecuencia. O sea, sonidos como estable. Sí, y los últimos son muy chillones. A eso los vamos a llamar agudos. Mire las ondas que forman como puntas. Y a las puntas se le llaman agudas. Entonces de ahí viene agudo. Entonces, ¿por qué es agudo? Porque la frecuencia es tan alta que la onda ya parece son puntas y no parecen ondas. Entonces, son agudos cuando las frecuencias son muy altas. Ejemplo, chirriar una tapa con el piso. Es súper chillón, ¿cierto? Ejemplo de sonidos graves. De pronto el sonido de una membrana de un tambor grande, ¿no? Boom, boom, boom. Bueno, listo. Y ese es el famoso tono del sonido. Listo, con este timbre completamos las tres características del sonido. Ya recuerden, la intensidad, que está relacionada con el volumen, la energía que transporta, el timbre que tiene relaciones con la forma de la onda y el tono que tiene relaciones con la frecuencia. Así, frecuencias mayores producen sonidos agudos y altos y frecuencias menores producen sonidos graves o bajos. Las notas musicales se caracterizan por su altura, es decir, cuando un instrumento musical emite notas diferentes, en realidad está emitiendo sonidos con diferente frecuencia. Entonces, miremos aquí en las siguientes notas musicales cuáles representan sonidos graves y cuáles agudos. Entonces, está la escala de las notas musicales, do, re, mi, fa, desde acá abajo, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, cuando empiezan a aprender música, los hacen aprenderse esta escala musical, pero no aprendérsela así como está acá, sino aprender a emitirla, ¿no? Por ejemplo, el do, yo no puedo decir do, no, es do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? ¿Cómo va subiendo como el chillido? Por decirlo en términos castizos. Entonces, ¿cuál de esos será más grave y cuál será más agudo? La altura de tono está determinada por características de los instrumentos como. Bueno, entonces aquí ya se profundiza un poco en la música, un poco más en los instrumentos musicales
para emitir diferentes sonidos agudos o graves, ¿no? Que aquí dice, ¿qué afecta a un instrumento? ¿Qué característica del instrumento afecta para que genere una nota más aguda o más grave? Por ejemplo, aquí dice, el tamaño. Mientras más grande sea el instrumento musical, más grave será el sonido. Mientras más pequeño, más agudo. Si nos vamos a los instrumentos de viento. Sí, más grave. Eso. El saxofón. Y la flauta aguda. Exacto, perfecto. Pero pues sí, podríamos tener el mismo instrumento, ¿quién? José. Ramírez, Juan José Ramírez. Ramírez, sí. José, podríamos tener el mismo instrumento, por ejemplo, una flauta. Una flauta pequeñísima, delgadísima, del tamaño de un lapicero. Y emitir una nota. Y al momento, al siguiente instante, emitirle una flauta gruesa, bien grande, bien gruesa. Entonces, ¿en cuál de las dos flautas se escuchará más agudo y en cuál más grave? En la grande más grave y la pequeña más aguda. Perfecto, sí señor, eso es lo que dice esta sección de instrumentos musicales. La longitud. Oiga, mientras más larga una cuerda, más grave será el sonido. Por el contrario, al ser más corta, el sonido es más agudo. Entonces eso lo vemos, por ejemplo, en una guitarra, ¿no? Las guitarras, pues además del grosor, porque ahí el grosor de las cuerdas también tiene mucho que ver con las notas graves y agudas. Por ejemplo, el grosor de las cuerdas de abajo son más delgadas y entonces emiten sonidos más graves. Más agudos, como el tin, 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 tin de la última cuerda o el don, 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 don de la cuerda de arriba. Pero si nos vamos a una sola cuerda y pisamos la cuerda con el dedo, ¿cierto? La vamos pisando, ¿cierto? Por eso es que en la guitarra hay que pisar las cuerdas en las diferentes notas. La idea es hacerlas más cortas o más largas para emitir notas agudas o graves. Entonces, si yo dejo al libre y toco una cuerda, pues me va a dar una nota. Pero si yo la recorto con el dedo, pisándola con el dedo, me va a dar cada vez más aguda. Entre más corta, más aguda. ¿Ya? La tensión. Eso también en la guitarra también se puede ver la tensión. Mientras más tensa se encuentre la cuerda, más agudo será el sonido. Mientras menos tensa esté la cuerda, más grave será el sonido. Por ejemplo, en la guitarra las cuerdas de abajo las dejan más tensionadas que las de arriba. Porque la cuerda de arriba produce el sonido más grave. Y las cuerdas de abajo más agudo. La presión, bueno, esto tiene que ver más ya es con el aire. Mientras mayor sea la presión del aire, más agudo será el sonido. Por el contrario, si la presión es menor, más grave será el sonido. ¿Sí? Si usted coge la flauta y la sopla fuerte, el sonido que va a emitir es un pitazo, un chillido, ¿cierto? Muy agudo. Pero si usted sopla la flauta suavecito, va a mantener un sonido bien grave. Listo. Eso como para ver cómo se comporta el sonido en instrumentos musicales. Entonces aquí dice, represente con dibujos los factores que intervienen en el sonido en los instrumentos musicales. Es decir, hacen un dibujo del tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo producir sonido en un piano grande que en un piano pequeño, ¿cierto? Ya van a decir ustedes dónde es más grave, más agudo. La longitud de las cuerdas, sobre todo en las cuerdas, la tensión también en instrumentos de cuerda y la presión en instrumentos de viento. Y finalmente complete la tabla dando ejemplos de sonido en su medio. Entonces van a buscar un sonido de intensidad fuerte. A ver, ¿cuál podría ser en el medio donde ustedes están? Un sonido de intensidad fuerte. Ah, es que mi vecina está con la tusa. Mi veci tiene la tusa y puso una música alta. ¿Cierto? Puso puro vallenato y ranchera. Entonces ahí está. Eso.
Una intensidad media, ah, no, es que mi hermano me está hablando, ¿sí? Una intensidad débil, ah, un pajarito que cantó por allá en la calle, un pajarito que cantó en la calle. De acuerdo al tono, un sonido que escucharon agudo, a ver qué podrá ser un sonido que escucharon agudo. Un silbato. Eso, pitó la olla, mi mamá hoy está haciendo frijoles y pitó allá la olla de express o a presión, la olla a presión allá pitó, ¿cierto? O pasó una moto y ¡fin! Pitó fuerte. Y uno grave. Zumbó el viento en la ventana, ¿cierto? Zumbó el viento en la ventana, ese sonor de ese viento. De acuerdo al timbre, ah, no, este está súper fácil. ¿Cierto? De acuerdo al timbre. Ah, sonó la puerta, golpearon en la puerta, ¿cierto? Sonó la puerta. Ah, este está fácil porque se identifica cuando tocan. Rompieron una hoja. Una persona. Ah, llegó mi tío tal, sin haberlo visto y saludó, llegó mi tío tal, fulanito de tal, porque él es la voz de la persona. Eso, miren lo fácil que está ese punto. 8. Haz un audio de estos sonidos donde usted especifique la característica de cada uno de ellos y envía los anexos al taller, ¿listo? Entonces es como agregar un audio bien cortico, no tan extenso, donde yo pueda ver que grabaron un sonido de intensidad fuerte, un sonido de intensidad media, un sonido de intensidad débil, porque se borra, un sonido de tono agudo, de tono grave y de 2 timbres diferentes. Entonces, en total vamos a tener 5 y 2, 7 sonidos máximo. Máximo 7 sonidos, pero pues ustedes están diciendo, a cada sonido le dicen sonido intensidad fuerte y lo graban. Sonido intensidad media y lo graban. Sonido intensidad débil y lo graban. Sonido tono agudo y lo graban. Sonido tono grave y lo graban. Sonido del timbre tal, sonido de timbre tal, y lo graban, y ya, 7 soniditos. Y finalmente resuelvan el crucigrama que está súper facilísimo.